¿Qué tal, chicos? Hoy trabajaremos autorregulamos nuestras emociones para comunicarnos mejor, adaptado de la plataforma Aprendo en Casa semana 22, buscando sentirnos bien y hacer sentir bien a los demás. Para ello, iniciaremos leyendo la siguiente situación problemática. La situación actual de pandemia y el tiempo de confinamiento en casa han hecho que Romina, una adolescente de 16 años y la mayor de 3 hermanas, tenga que pasar más tiempo en casa con Camila y Sofía, de 8 y 6 años respectivamente. A Romina le gusta mucho la pintura y la lectura, pero sus hermanas también sienten curiosidad por los libros, materiales y actividades que ellas realizan. En la familia hay momentos de tensión, en donde a veces se generan discusiones entre las 3 hermanas. Es importante que en esta situación cada miembro de la familia autorregule sus emociones para que se mantenga una comunicación constante en términos de respeto y utilizando un vocabulario adecuado. ¿Cuántos de nosotros no nos habremos sentido como Romina, porque no estábamos acostumbrados a convivir con nuestra propia familia 7 días de la semana, 24 horas del día? ¿Cuántas veces se habrán generado situaciones de conflictos? ¿Y qué hacemos en ese momento? ¿O qué podemos hacer para evitar romper las relaciones familiares? ¿De qué manera puedes autorregular tus emociones y comunicarte mejor para mantener una convivencia familiar en armonía? Para ello, yo te sugiero que siempre mantengamos la comunicación, la escucha activa, el entender lo que el otro quiere decir y ponerse uno en el lugar del otro, es decir, ser empáticos y asertivos con lo que decimos, para así no hacernos sentir mal y poder encontrar una solución ante una situación de conflicto en el hogar. Producto de esta pandemia, muchas personas se han visto infectadas por el COVID-19. ¿Qué necesitamos ahora en esta pandemia? Particularmente las personas que sufren de esta enfermedad. Necesitan el oxígeno para vivir, pero el oxígeno lo encontramos en el aire, formando una mezcla de gases. Pero este oxígeno no puede ser respirado con facilidad para las personas que sufren del COVID-19. Es por ello que se empieza a fabricar oxígeno medicinal. El oxígeno es un átomo, cuyo símbolo es la O mayúscula. Pero nos preguntaremos, ¿qué es un átomo? ¿Desde cuándo existirá? ¿Será importante? Claro que sí, porque el átomo es todo lo que forma la materia y la materia es todo lo que nos rodea. Pero el concepto del átomo no es de último momento, viene de siglos atrás. Y para ello vamos a recurrir a los aportes de los científicos para entender los modelos atómicos que se plantearon en un inicio. Comenzamos con Leucipo y Demócrito. Para ellos, la materia era discontinua. Para ellos la materia, si se dividía indeterminadamente en partículas cada vez más pequeñas, se obtenía una diminuta parte indivisible a la que ellos llamaron átomos. Afirmaron que existen átomos de diferentes formas y tamaños. Acá observamos una imagen microscópica de una mínima porción de materia. En base a esto vamos a explicar los principios de Leucipo y Demócrito.
Para ellos los átomos son físicamente indivisibles, es decir, estas bolitas que tú ves acá son átomos que ya no se pueden dividir, pero además que entre átomo y átomo existe un espacio, que estos átomos eran indestructibles, es decir, que ya no se podían destruir y que había muchos tipos de átomos. Acá tenemos el ejemplo de la piedra. Si nosotros dividimos constantemente la piedra, llegamos a una mínima porción a la que Leucipo y Demócrito llamaron átomo. Años después aparece John Dalton. En el año de 1807 toma los aportes de Leucipo y Demócrito. Para John Dalton, el átomo era una esfera de billar, tal cual lo observas, indivisible e indestructible. Para ellos, el átomo de un elemento tenía las características de ser iguales y poseer el mismo peso. También decía que los elementos estaban formados por partículas diminutas llamadas átomos, y que estos a su vez, cuando se unían un átomo más otro átomo, podían formar un compuesto. Pero la característica del átomo era indivisible. Años después aparece John Joseph Thomson. Para este personaje, el átomo era una esfera cargada positivamente, donde estaban incrustados los electrones. Él hizo este descubrimiento gracias a los tubos catódicos, como observas aquí. A través de este tubo se disparaban rayos catódicos, como lo observas aquí, hacia el átomo. Estos rayos catódicos que se disparaban en el átomo quedaban atrapados aquí, y eso se debía porque en el interior del átomo había una carga positiva, y la carga que disparaban era negativa, y como eran diferentes, se atraían mutuamente. Es así que gracias a Thomson, por el experimento de los rayos catódicos, descubre a los electrones. Otro aporte de Thomson es comprobar que las cargas negativas que existían en el átomo deberían de ser igual que la carga positiva, porque para Thomson el átomo era neutro, pero seguía siendo con estas características que observas. Por ello el modelo de Thomson se le denominó budín de pasas o pudín de pasas. Años después aparece Ernest Rutherford. Hace el experimento de la lámina de oro. Dispara rayos alfa y gamma a una lámina de oro. Algunos rayos traspasaban, otros se desviaban y otros se reflejaban. Eso permitió afirmar que el átomo estaba formado por una parte central a la que denominó núcleo de carga positiva, que poseía la mayor masa del átomo, y otra parte importante denominada corteza, donde se encontraban las cargas negativas. Esta corteza era un espacio vacío, muy grande, pero de una masa pequeña. Por las características que él menciona del átomo, a su sistema se le atribuyó el nombre del sistema planetario en miniatura, donde el peso del átomo se concentraba en el núcleo, donde los electrones giraban en órbitas, sin saltar de ningún lugar a otro. Años después viene Niels Bohr. Toma los aportes de Rutherford, pero para él los electrones se desplazaban alrededor del núcleo como un sistema planetario. Giraban en órbitas a gran velocidad estacionarias. No emitían energía. Pero estos electrones que se encontraban en estas órbitas, se encontraban en niveles de energía. Es decir, aquellos que estuvieran más cerca al núcleo tenían menor energía, y aquellos que estuvieran más fuera del núcleo o más lejos del núcleo tenían una mayor cantidad de energía. Cuando estos electrones saltaban de un nivel a otro, emitían un cuanto de energía.
cuando liberaba la energía, liberaba un fotón de energía. De esa manera fue como Niels Bohr consideró al átomo. La diferencia entre Bohr y Rutherford es que él habla de que los electrones pueden saltar de un nivel a otro, emitiendo o absorbiendo energía. Luego aparece Sommerfeld. Sommerfeld postula el modelo de la mecánica cuántica acerca del concepto del átomo, donde los electrones giran en órbitas elípticas como lo estás observando, pero estos electrones se encuentran en unas regiones llamadas orbitales. ¿Qué significa un orbital? Es la región de máxima probabilidad para encontrar un electrón. El modelo de Sommerfeld se basa en dos principios. El primer principio es el principio de la dualidad de la materia. Quiere decir que el electrón se consideraba como partícula o una onda, postulado por Broglie. El segundo principio es el principio de incertidumbre, que dice que no se puede saber la ubicación exacta en un tiempo determinado del electrón. Este principio fue propuesto por Heisenberg. Es así como llegamos al modelo atómico actual. Haciendo un resumen de la línea del tiempo de los modelos atómicos, acá observas los principales modelos, pero sin dejar de mencionar a los primeros científicos que empezaron a hablar de la existencia del átomo. Me estoy refiriendo a Leucipo y Demócrito. Para ellos la materia era discontinua, el átomo era indivisible e indestructible. Luego aparece Dalton, cuyo modelo es considerado una esfera de billar. Es considerado una esfera de billar. Luego aparece Thomson, cuyo átomo estaba cargado positivamente y tenía incrustadas las cargas negativas. De acuerdo a esas características, al modelo de Thomson se le llama budín de pasas o pudín de pasas. Años después aparece Rutherford, donde, tomando los aportes de los científicos anteriormente mencionados, dice que el átomo está formado por una parte central llamada núcleo y una corteza llamada, más adelante conocida como nube electrónica. Por las características que presentaba el átomo de Rutherford, a su sistema se le atribuyó el nombre de sistema planetario solar en miniatura. Aparece años después Bohr, donde habla también de la existencia del núcleo y de una corteza donde giran los electrones. La diferencia entre el modelo de Bohr y el modelo de Rutherford es que los electrones podían saltar de una órbita a otra, emitiendo un cuanto de energía. Y llegamos al modelo de Sommerfeld, el cual considera que el átomo está regido por dos principios, el de dualidad y el de incertidumbre. Este modelo del átomo actual ratifica lo que los científicos descubrieron año a año, época en época, que el átomo está formado por núcleo y por la nube electrónica. En el núcleo voy a encontrar al protón y al neutrón, y en la envoltura electrónica o nube electrónica o corteza voy a encontrar al electrón. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y les haya servido. Hasta la próxima.